le está generando, ¿no? Y bueno, hay una serie de técnicas que se utiliza la persona, ¿no? Para trabajar esto de la terapia. He enumerado algunas, ¿no? Es la técnica de la inundación, la reestructuración cognitiva. Hay una serie de técnicas que podemos trabajar dentro del proceso, ¿no? De la terapia cognitiva, pero es bueno señalarlo ahí, ¿no? Si vamos a explicar uno por uno, vamos a terminar bastante, es bastante largo, es amplio, ¿no? Pero las personas que manejan esta técnica ya lo saben, entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Y estas son las otras técnicas, pero es importante, o sea, no es que todas las técnicas voy a utilizar con una persona, entonces un aspecto importante que hay que destacar con esto de esta parte de las técnicas es cuál se ajusta a mis objetivos que quiero lograr para la mejora del usuario, ¿no? O sea, no es que todas tenemos que utilizar, sino algunas sí y algunas no, quizás. Algunas sean más útiles que otras, ¿no? Y hay que tener en cuenta esa información, ¿no? Aquí hay otras técnicas más que podemos manejar, ¿no? Para más o menos para que ustedes vean que hay muchas técnicas dentro de la terapia cognitivo-conductual que es útil, ¿no? Y bueno, un aspecto también que ayuda mucho son las autoinstrucciones. Una vez cuando uno ya va reestructurando los pensamientos, ¿no? Va utilizando autoinstrucciones que también está acá. Cuando hacemos la intervención siempre hay que destacar esta figura del modelo ABC, ¿no? Para que pueda entender lo que les había dicho, qué es lo que está ocurriendo dentro de ella y cómo está interpretando las situaciones, ¿no? Aquí está, hay una hojita. Este es otro modelo de registro diario de pensamientos distorsionados, ¿no? Se pone la situación, qué fue lo que pasó, lo que ya hemos dicho ya. ¿Qué pensamiento pasó por su cabeza? ¿Cuál fue su respuesta emocional? Cuando ya se trabaja con la reestructuración cognitiva, por ejemplo, si yo he tenido un pensamiento negativo, acá yo pongo, ¿cómo podría reemplazar? O sea, en lugar de pensar que la vida es injusta conmigo, ¿no? Si mi pensamiento es de ese tipo, de esa connotación, entonces yo cómo podría reemplazarlo, o sea, ¿cómo reemplazo eso? Con un pensamiento racional y se le da ejemplos, ¿no? Y después ya se ven los resultados y en los resultados nos vamos dando cuenta, o sea, si antes mi respuesta emocional era, por ejemplo, una depresión muy fuerte, en un nivel, vamos a decir, en un nivel fuerte, bastante fuerte o mediano, una vez que haga el pensamiento racional, o sea, ya reestructure, va a resultar que ya no me sienta tan angustiada, ¿no? Es más o menos como un ejemplo para poner, ¿no? Se le va explicando, o sea, cómo se van dando, o sea, qué cosas son las creencias racionales, irracionales, cómo se dan, qué cosa es cada uno de ellos para que pueda entender también. Por esa razón, esta parte que forma parte de la psicoeducación ayuda mucho a entender a la persona, ¿no? Lo que puede estar ocurriendo. Y aquí hay más información respecto a la psicoeducación. O sea, la psicoeducación no es que en la primera sesión hago y ya no. Entonces, en la medida en que va en el proceso terapéutico, cada vez que sea necesario, se va reforzando más si la persona no ha entendido bien cómo tiene que, por ejemplo, escribir o hacer utilizar la hoja de autorregistro, ¿no? Para hacer el análisis de sus pensamientos, entonces hay que seguir reforzando, ¿no? Entonces, más o menos estas diapositivas nos permiten mucho ayudarles, ¿no? Ahora, si podemos hacerlo en un rotafolio, sería también importante, ¿no? Entonces, pues, ¿cuáles son las otras actividades recuperativas que nosotros podemos tener? O sea, no es solamente la terapia cognitivo-conductual, ¿no? El trabajo con una persona con depresión no es solamente de los especialistas en salud mental, bueno, lo tradicional, ¿no? Del psicólogo, del psiquiatra, sino también forma parte todas las personas, todo el conjunto, ¿no? Solo que la parte más especializada lo tienen que hacer los que conozcan, ¿no? Los que tienen la formación, los que tienen la pericia para poder trabajarlo, ¿no? Y no poder afectar a la persona. Entonces, otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta son las actividades de la vida diaria, ¿no? Lo que nosotros al inicio habíamos visto, ¿no? Entonces,
En la medida en que la persona va mejorando, o sea, no es que nosotros tengamos que hacer las actividades de la vida diaria en la primera, segunda sesión. O sea, si nosotros vamos viendo que el efecto de la pastilla le está generando ya mejorías, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir involucrándole a la persona en sus actividades de la vida diaria, ¿no? Puedes, o sea, podemos hacerlo de diferentes maneras, ¿no? Uno, podemos hacer con, por ejemplo, hacerle un programa con tiempos, hacerle como hacíamos en el colegio, nos hacían nuestro horario, una cosa así, ayudarle, ¿no? Para que siga una serie de actividades. ¿Qué actividades hacías antes? ¿Qué actividades puedes hacer ahora? Entonces, eso le ayuda muchísimo, ¿ya? Entonces, ya lo vamos manejando, ¿no? Otro aspecto importante puede ser, ¿cómo se llama? Hacer, o sea, también trabajar a nivel de habilidades sociales, lo que es, lo que es la expresión de emociones, ¿ya? En la expresión de emociones, un aspecto importante, un segundito, por favor, un segundito. Ya. Entonces, en la expresión de emociones, por ejemplo, decirle, ponerle, darle cuáles son las emociones básicas de la persona, o sea, decirle, por ejemplo, el tener miedo no es que sea, pues, patológico, ¿no? El miedo es una emoción natural que se da frente a determinadas situaciones, igual que la tristeza, ¿no? Decirle eso, entonces esto le ayuda a conocer más e identificarse cómo es nuestra expresión, por ejemplo, cuando estamos con miedo, con afecto, con alegría, con tristeza, o sea, cambia. Entonces, para que también sea un poco consciente de sus emociones y pueda identificar lo que está sintiendo y pueda expresarlo también de una manera saludable, sus emociones, ¿no? Y asertivas, ¿no? Entonces, también en habilidades sociales se trabaja con habilidades cognitivas, ¿no? Cómo dar halagos, cómo recibirlas, cómo hacer críticas destructivas, negativas. Entonces, la destructiva para saber cómo puede responder frente a una crítica destructiva sin, siendo asertivos, ¿no? No siendo muy defensivos. Entonces, pues, nos permite conocer todo esto. Y dentro de habilidades se trabaja mucho, son muchas sesiones. Yo acá lo he puesto fantasiosamente en primera y segunda sesión, son varias sesiones que se va trabajando cada uno, ¿no? Cómo recibir las críticas negativas, cuáles son las técnicas de habilidades que nosotros podemos tener, ¿no? Hay la interrogación negativa, la aserción negativa, cómo podemos manejar las críticas manipulatorias, el banco de niebla, ¿no? Etcétera. Y ya para ir terminando, ¿no? Otro aspecto importante es enseñarle también las técnicas de solución de problemas, porque muchas veces las personas que sufren con depresión sienten que su vida es una serie de problemas y que no hay solución para nada, ¿no? Pero todos estos aspectos se trabaja cuando la persona está con mejores habilidades, porque si nosotros trabajamos desde un inicio, se va a dar cuenta que no es capaz de hacer, ¿no? Incluso la misma terapia cognitivo-conductual propiamente dicho no se trabaja desde la primera sesión. En las primeras sesiones se da el sostenimiento, el soporte, se va buscando qué recursos tiene la persona, ¿no? Simplemente es más de apoyo, pero la terapia en sí se trabaja ya cuando la persona tiene más recursos para poder hacerlo, porque la persona con depresión no tiene ganas de nada. Si uno empieza desde un principio dándole duro al paciente para trabajar todos estos procesos, realmente para el paciente va a ser una frustración terrible, va a sentir que no tiene, que ya ves, yo no sirvo para nada, no valgo para nada, y en lugar de ayudarle, no vamos a ayudarle. Entonces, hay que ir viendo, al principio tiene que ser solo de soporte el tratamiento, y después ya, en la medida en que vamos dándonos cuenta o sentimos de que la persona ya puede, ya es mucho más funcional, entonces excelente, ya se le da este tipo
de indicaciones, ¿no? Entonces, pues, una de ellas es también enseñarle las técnicas de solución de problemas, que es bastante simple. Por ejemplo, se le dice, tú tienes un problema, ¿no? X, entonces se le dice, ¿cuál es tu problema? O sea, en términos bastante sencillos se pone el planteamiento de problema. ¿Cuál es tu problema? Me ha abandonado mi esposo. Entonces, generar opciones, o mi novio, no sé, o por ejemplo, ahora que estamos viviendo esta situación de pandemia, falleció mi papá, mi mamá, mi hermano, en fin, ¿no? Puede ser cualquiera de las razones. Entonces, generamos opciones o alternativas a través de la técnica de la lluvia de ideas. Vamos poniendo una serie de técnicas, ¿no? O de alternativas frente al problema que está teniendo de pérdida o de lo que le esté generando esta situación de depresión o lo que le está generando la angustia, vamos a decir, ¿no? Entonces vamos poniendo una serie de alternativas, ¿no? No importa que sean descabelladas, un poco, vamos a decir, desesperadas, ¿no? No importa, se pone. Entonces, después ya hacemos la evaluación, la parte positiva y la parte negativa, ¿ya? Entonces, una vez que hagamos la evaluación positiva y negativa, nos vamos dando cuenta cuál alternativa tiene más cosas positivas y cuál alternativa tiene más cosas negativas, ¿no? Entonces, en función a eso, elegimos, por supuesto, las que tienen más cosas positivas, ¿no? Entonces, y hacemos el tercer paso, que es la elección, la opción más razonable. O sea, yo decido en primera opción elegir la alternativa C, vamos a decir, ¿no? Entonces, ok, ya. Y luego, el cuarto paso es implementar una estrategia. ¿Qué es lo que tengo que hacer ya? Para lograr esto, yo tengo que hacer esto, esto y lo otro, ¿no? Entonces, empiezo a implementar qué cosas puedo hacer para solucionar eso, ¿no? Entonces, y luego pasa un tiempo, entonces ya hago la evaluación de los resultados, o sea, ¿cómo me fue? ¿No? Entonces, ¿me fue bien? ¿Me fue mal? Entonces, y bueno, igual el sexto paso es la gratificación de los resultados. Aún aunque no me haya salido tan como esperaba, ¿no? Tan óptimamente, o no me haya salido bien, ¿no? Entonces, igual me gratifico. Si me ha salido bien, bueno, nos gratificamos con mayor razón, ¿no? Igual nos gratificamos, ¿por qué? Porque lo hemos intentado. Entonces, ¿qué es lo que hace si me ha salido mal? No me ha salido como esperaba. Tal vez algunos detalles, algunos aspectos no tuve en cuenta, ¿no? Entonces, voy nuevamente o empiezo nuevamente, me planteo el problema o en todo caso me genero, o sea, ya, ¿cuál fue la segunda opción que tuve? La segunda opción fue esto. Entonces, nuevamente elijo, ¿no? La segunda opción, implemento mis estrategias para solucionar esto y bueno, ya, sigue el procedimiento, ¿no? Lo importante en este proceso es una técnica bastante sencilla que permite fácilmente afrontar situaciones problemáticas de cualquier tipo, no solamente de un tipo, ¿no? Y bueno, esto es más o menos un aproximado de cómo podemos hacer un abordaje de una persona